Suscríbete a la Panterita. Para buscar una nueva fase del torneo. Momento juvenil. Chiqui Arce nominó a un plantel joven para visitar mañana a la sensación de la intermedia por la Copa Paraguay. Tarde imperdible. Vuelve la Champions con una cartelera que anuncia Sevilla-Salzburgo, Young Boys con Manchester United, Barcelona-Bayern Múnich, Chelsea-Zenit, Dinamo Kiev-Benfica, Lille con Wolfsburgo, el Malmö con Juventus y Villarreal con Atalanta. A mí que lo pinta. Guaraní sigue en la punta y en cualquier caso cerrará en dicha condición la primera rueda del clausura. Su principal figura, José Florentín, en charla con Unión FC, destacó algunos aspectos del equipo. Estamos por buen camino, creo que somos un equipo sólido, también creo que todas las chances que tenemos siempre tratamos de invocar. Somos un equipo que está dañando muchísimo, pero también habla mucho del equipo, de la defensa, porque tenemos pocos goles en contra también. Florentín se consideró un privilegiado al ser convocado al albirroja. No, la convocatoria la verdad que no me lo esperaba, es un sueño más cumplido, un sueño más alcanzado. Como te dije, como estaba diciendo, ¿verdad? El estar ahí para mí fue algo único, maravilloso. Fue un privilegio porque habiendo tantos jugadores y que te llamen, tipo, es algo, como te digo, un privilegio porque solo te llaman 32 jugadores y estar en esa nómina, en esa lista, es algo satisfactorio. Pero yo siempre trato de aprovechar al máximo cada segundo, minuto, día que me toque estar allá jugando, no jugando, estando en el banco, no estando. Trato de sacar lo mejor, porque, como te digo, es un lugar privilegiado estar ahí. Sobre su paso por la albirroja, el volante aurinegro resaltó la intensidad de juego en esta clase de partidos. Es otra intensidad, porque como te digo, están los mejores de cada país, se juega a un ritmo bastante alto. Los otros equipos, me tocó Ecuador, me tocó verle a Colombia y a Venezuela, son equipos que vos mirás y la mayoría están jugando en las grandes ligas, ¿verdad? Y por algo creo que están jugando ahí porque tienen una manera de jugar muy intensa, la verdad, pero como te digo, fue una experiencia bastante buena y trato siempre de imitar lo mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Estamos empezando Unión FC. Ya lo vamos a saludar a Cristian Domínguez. Ha llegado a la dirigencia del Olimpia, trabajando hoy en día con el plantel franqueado. Ayer fue presentado Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador franqueado. Está Nico, está Jota, está Fede, está todo el equipo, está Sostoa. Cristian, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día para vos y para los muchachos. Bueno, igualmente, Cristian, un saludo para vos aquí desde el aire. Bueno, Cristian, ¿qué evaluaciones haces de esta nueva etapa que arranca? Ayer te buscaban allí los muchachos también en la presentación. ¿Qué consideraciones haces de esta nueva era con Álvaro Gutiérrez? Y bueno, primero deseando que sea lo mejor, ¿verdad? Que es lo lógico. Segundo, decirte que hubo un trabajo muy serio para todo esto, así como amerita el Club Olimpia. Y tercero, contento, ¿verdad? Contento porque el trabajo fue lindo, fue en equipo, se rearmó internamente el club también en algunas cosas que hacían falta, y para bien, ¿verdad? Después irá el futuro, irán los resultados, que todos sabemos que esto es así, ¿verdad? Pero yo contento porque a mí me enseñaron los mayores y yo creo en eso, ¿verdad? De que hay que hacer todo, y se hizo todo lo que se tenía que hacer para tomar las decisiones que se tomaron. Y bueno, de vuelta a repetir,
eso para dejar en claro el panorama y terminar lógicamente Chiqui diciendo que ahora esperamos que y esperemos que los resultados vengan, porque al final todos dependemos de eso, ¿verdad? Sí. Cristian, ya te voy a preguntar por eso que acabas de decir, de esa reorganización que hubo desde adentro, porque tengo entendido, también me han manifestado gente de fútbol, directores técnicos y demás, que han consultado con muchas personas acerca del nuevo proyecto, del nuevo entrenador. Pero ¿cómo surgió antes que eso? ¿Cómo surgió lo de Álvaro Gutiérrez? ¿De dónde salió el nombre? ¿Cómo han llegado hasta él? ¿Cuál es la idea también que tienen con él? Bueno, primero de todo, dejar en claro lo que de repente seguramente a mucha gente le confunde, ¿verdad? Lo del profesor Landaida, entre paréntesis, tengo que volver a valorar toda su capacidad personal y su capacidad técnica y profesional. Al nosotros decir que iba a quedarse hasta diciembre, era lógicamente hasta que aparezca algo que consideremos ideal, ¿verdad? Lógicamente también dentro de eso podría haber salido el propio profe, que él se quede, ¿verdad? No les ayudó los resultados iniciales. Entonces es como que, vamos a decir, era la tranquilidad que había que tener para poder tomar la mejor decisión, ¿ok? Podía aparecer en un mes, podía aparecer a fin de año, y creemos que apareció antes de lo que nosotros pensábamos. Entonces era más bien mandar un manto de tranquilidad al plantel y a la afición y a los socios, ¿verdad? Es decir, el profe, estamos en buenas manos, el profe conoce la casa, va a hacer lo mejor que puede, puso el pecho como pocos, así que esa es la valoración que hacemos hacia su persona, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que ocurrió a grandes rasgos, ¿verdad? Después hubo trabajo, lógicamente no fue solamente el profesor Álvaro, al cual estuvimos investigando, sino fueron varias personas que creíamos que tenían las condiciones de manejar el Club Olimpia y también el Club Olimpia en estas circunstancias. Y bueno, básicamente esa es la respuesta que te puedo decir, ¿no? Uh-huh. Ahora, era la idea volver a alguien como Álvaro Gutiérrez, experimentado, que haya dirigido a Nacional de Uruguay, fue campeón un par de veces con este equipo uruguayo. Era un poco la idea volver a ese tipo de técnico con un poco más de experiencia, digamos, algo internacional también, un poco acorde a la característica histórica del Olimpia. ¿Se buscaba eso? Sí, creemos que tenía que sí o sí cumplir requisitos básicos importantes para manejar que Olimpia en esta circunstancia con más razón. Recordarás tiempo atrás, habíamos hablado y en el momento que se le trae a Sergio Orteman, era momento indicado porque Olimpia venía a ser campeón, venía de ser múltiple campeón en los últimos años, entonces era un proyecto distinto a este, para ser un poco coherente con todo lo que se hizo, ¿verdad? Era conseguir a alguien de la casa que evolucione y crezca con nosotros y después tener un técnico a medida del Club Olimpia con la capacidad de manejar el Club Olimpia con el pasar del tiempo. Y bueno, en ese momento era interesante esa propuesta y ese proyecto. Lógicamente ocurrió lo que ocurrió, lastimosamente ese proyecto tuvo que cortar y hoy es otra realidad la del club. Entonces sí necesitamos otro perfil de técnico. Y ahí ese perfil de técnico, lógicamente queríamos un técnico que haya sabido salir campeón con un club importante. Y bueno, se da que el profe también tiene la característica, el profe Gutiérrez tiene la característica de que las veces que salió campeón con el Nacional Uruguay, que es un club grande, como lo es Olimpia acá en Paraguay, es un club grande en el Uruguay, fueron circunstancias similares a las que estábamos manejando nosotros hoy en la realidad del club, era que estábamos coleros, estábamos ante una circunstancia complicada, hasta en la seguridad personal, psicológica del plantel, nosotros mismos, los hinchas, todos, estamos en una situación un poco complicada que sabemos que vamos a salir, pero creo que dentro de todo el profe Álvaro también reúne esa condición de haber pasado por esto, por algo similar en un club grande como Nacional. Entonces, como te dije antes, se dio antes de lo esperado esta elección, ¿verdad? Y contento con eso, ¿verdad? Cristian, Nico te saluda, un abrazo respetuoso. Igualmente. Hace un tiempo, una pregunta de precisión primero. Hace un tiempo nos dijiste acá, yo no soy directivo, a mí me invitaron y estoy con gusto ahí. ¿Eso hizo que vos no estés ayer porque ya te
tejieron algunas novelitas ahí, ¿por qué no estuvo Cristian? ¿Qué pasó con Cristian? Y todo, sabes que somos especialistas en esto. ¿Pasó Sí. por ahí que vos no estuviste ayer o hubo otra circunstancia? No, realmente yo no pude estar por una cuestión laboral, pero de todas maneras contento con los que estuvieron, ¿verdad? Sí. Los representantes más importantes del club son los que tenían que estar ahí. Yo estuve a la tarde en la práctica, estuve en la presentación del profe del plantel, que es donde yo tengo que estar. No, para nada, yo estoy muy bien con el relacionamiento con el presidente y con los directivos que con los que me toca trabajar. No, para nada, de verdad, no, para nada, al contrario. Muy a gusto con la situación, ¿verdad? Le debería preguntar a él seguramente, pero vos que conocés muchísimo, te pregunto a vos, ¿qué tenemos que entender cuando el presidente dice el técnico y el preparador físico son de la línea mano dura? Mira, trabajé mucho en este tema y hablé con ellos personalmente y lo que hay que entender de eso, Nico, es que ellos son profesionales y son serios en su trabajo, pero de ninguna manera que son de esa característica que van y atropellan al plantel y tienen esa mano dura tipo militar, que el que se ríe fuerte ya es suspendido, que no puede tener, que quiere tener pelo largo no puede tener, no, nada que ver, pero nada que ver luego, ¿verdad? Porque lo investigamos muchísimo y a profundidad, al contrario. Ellos son de juntarse con el plantel, de entender el trabajo que ellos solían hacer y lo hicieron muy bien, es de meterse con el grupo, de ser partícipe de todo, pero lógicamente después tienen que tener un feedback que tienen un acompañamiento de primer nivel para estar en un club grande, ¿verdad? Así que yo contento con eso, pero no hay que malentender, ¿verdad? ¿Cómo está, Cristian? Le saluda JJ Gómez. Yo le quiero sacar un poquitito de la actualidad, como siempre nosotros intentamos promover y hablar el tema de las formativas. Y hay un déficit con la formativa de los entrenadores. O sea, normalmente le toca interinar a los que se están formando en sus categorías en el momento más complicado del club y entran con un cuerpo técnico que ellos no lo forman. Pasó con Tiburón Torres en Cerro, por ejemplo, salió campeón en Cerro. Después termina saliendo él, Florentín, que era su ayudante, se queda, él va a Libertad, arma otro cuerpo técnico con Gabaglio, sale campeón otra vez, pero nunca se solidifican. ¿Cómo se trabaja teniendo Olimpia, me parece la particularidad de tener campeones de América, para formar como entrenador? El caso Mauro, caso Vicky, caso Julio Cáceres, Iván Almeida, que también estuvo en el cuerpo técnico finalista de América, Aníbal Ferreira creo que está también. ¿Cómo se puede trabajar para que los que suben a primera suban con su cuerpo técnico como para poder ser valorados y no por un resultado de urgencia trabajando solo con el grupo que se arma en la semana? A ver, si me puede hacer la pregunta más directa, me parece que fue muy genérico y no capté la pregunta final. Sí, no sé si te pido disculpas respecto a la pregunta. No, pero es que yo también me extendí. Es como formar un cuerpo técnico, pero ir formando para más adelante, porque en algún momento, por más éxito que tenga un entrenador, va a haber una crisis. Y siempre terminan subiendo entrenadores que en ese momento van como cabeza. Pero ¿cuándo Mauro Caballero va a ser el técnico de Olimpia? ¿Cuándo Paco Esteche, campeón de América, va a ser el técnico de Olimpia? O sea, Julio César Cáceres, ¿cómo se puede armar el cuerpo técnico para formarle para dentro de 6 meses, un año y medio, cuando termine el ciclo, que suban como cuerpo técnico y se puedan quedar? Puedo decir, para tener un cuerpo técnico de primera, en la primera de Olimpia. En la primera de Olimpia, sí. Y bueno, yo creo que es cuestión de armar un proyecto, ¿verdad? Es categórico y de vuelta es lo que tratamos y hay que volver a hacer en el futuro con Sergio. Podría ser Paco, podría ser Mauro, podría ser cualquiera que uno de repente decida como directivo que tiene las condiciones, que reúne las condiciones, que para mí, dentro de Club Olimpia, y soy un acérrimo defensor de esto, tenemos la obligación a un momento de buscar esa persona, por una cuestión de la escuela que nosotros tenemos como campeones de América, de campeones del mundo. Ese rasgo que nosotros tenemos que subir, que tenemos que volver a tener y subir como una característica y un valor muy importante dentro del Club Olimpia. Y bueno,
es algo que los olimpistas nomás tienen en Paraguay y muy pocos en América, y es algo que hay que buscar, ¿verdad? Entonces, y tener ese técnico para futuro, y que ese técnico siga dentro de la institución, transmitiendo toda su sapiencia, toda su sabiduría, toda su experiencia, y que eso se mantenga dentro de la institución por siempre, ¿verdad? Es algo que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, pero hay que animarse a hacer también, ¿verdad? Porque no es fácil, es como todo, ¿verdad? Siempre es más fácil tener un poco de plata y te vas y comprar nomás el producto antes que vos crear ese producto. Pero yo creo que es difícil también, desde el punto de vista que no es tan fácil ir a comprar nomás, en este caso, a la redundancia, un producto que no sabes si te va a andar dentro de todo lo que es como institución. Entonces es de vuelta, es prepararse, proyectarse y animarse. Cristian, la prioridad ahora es la Copa Libertadores, clasificar a la Copa y no tanto el campeonato en sí. Sí, pues sobre todo repetir lo que ya habíamos dicho en su momento, ¿verdad? Olimpia ahora mismo su campeonato se llama acumulativo, categórico eso, y no, el resto no sirve, el resto solamente sirve para marearse. Después los resultados dirán dónde nos vamos colocando en la tabla. Correcto. Bueno, Nico, para cerrar. Sí, una más, Cristian, ¿cómo vos particularmente ves el aspecto económico del Olimpia? Sin entrar en números, porque la idea que yo particularmente tuve era el pensamiento que si salía Roque en esa operación fallida, ¿verdad?, de ir supuestamente a Libertad, era para, desde el punto de vista de Roque, si servía para oxigenar al Olimpia económicamente, que él iba a aceptar eso. Y se contrata un cuerpo técnico que debe tener su costo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la idea que vos tenés? ¿No está tan apurado Olimpia, tan apretado del cuello Olimpia, con la soga al cuello, digo, en el orden económico, o sí, o hay que reinventarse como se utiliza mucho en esta etapa de pandemia? ¿Cuál es tu idea al respecto, Cristian? Bueno, la idea y el plan sigue por el mismo camino, Nico. Evidentemente que es un esfuerzo que se está haciendo con un cuerpo técnico como el que estamos tratando, pero te cuento, y hasta ahí te voy a contar, está dentro de lo presupuestado. O sea, no es nada alocado, ¿verdad? Ni mucho menos, y el proyecto sí, ¿verdad? El proyecto sigue, a fin de año se va a tener que hacer una revisión general de vuelta, porque el Olimpia va a tener que bajar su presupuesto de lo que está hoy, que ya es 40% menos que el inicio del año, va a tener que bajar de vuelta en un porcentaje importante para seguir dentro de este plan de ¿cómo te iba a decir? Salvación, no, pero de volver a equilibrar el tema administrativo financiero, ¿verdad? Ese es el futuro. Lógicamente vamos seguramente a contratar menos de lo que uno quiere, y vamos a tener que promocionar los muchachos de la casa para poder tener el producto final, ¿verdad? Que sería la venta de un jugador importante de Olimpia para poder ir oxigenando. Más allá de todos los ingresos que tiene el club, con socios, por fin las ventas de entrada van a volver a oxigenar un poco la caja del club. Bueno, tenés Copa, que Dios quiere lleguemos, y bueno, todo eso va a ir siendo parte de los ingresos genuinos del club, ¿verdad? Y así tiene que seguir el proyecto, y con gente buena, con gente que administre bien y gente que se preocupe por Olimpia. Cristian, ¿por qué consideras que hubo un cambio importante en el rendimiento del equipo? Se enfrentaba a un durísimo rival como Libertad, se le ganó muy bien. ¿Qué análisis haces del partido, de la victoria? Para mí dos análisis muy importantes, que son, perdón, adelante. Sí, esa Primero, cuando pasa es incómoda, Cristian, ahí te queda. Sí. 2 minutos más o menos cuesta la recuperación, así que... primero que el equipo, el plantel, y me consta, es un plantel que, por más que cayó en este pozo, como digo yo, era un pozo que cuesta salir, es un plantel que siempre se comportó de manera muy profesional. Todos esos chismes que hay por ahí, es todo mentira. Ellos sienten más vergüenza que toditos nosotros, y me consta, ¿verdad? Se prepararon, bueno, no importa, ya es historia. Entonces era cuestión de que en algún momento iban a reaccionar, y vos sabés que evidentemente un rival importante como el Libertad motiva mucho más. Y ocurrió eso, y ocurrió una muy buena lectura de juego, porque me constan todas las semanas
del profesor Landaya, ¿verdad? Realmente, tal cual él me comentó que iba a plantear en todos los sentidos, así mismo ocurrió en la cancha. De hecho, que le manifesté después, porque realmente parecía como una película que ya había visto. Y bueno, así que esos dos puntos son los puntos claves. Los muchachos y la vergüenza deportiva que tuvieron y la lectura de juego de lo que iba a ocurrir el profesor Landaya que le dio en el ojo. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Cuando quieran, muchachos. Cristian Domínguez, del Olimpia. Álvaro Gutiérrez, ayer fue presentado y bueno, es el nuevo entrenador del equipo franjeado. Está cayendo Paraguay 2-0, futsal FIFA mundial frente a España en su debut, Fede, ¿no? Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. 2-0 gana España, goles de Solano y Adolfo para el equipo español. Este es el primer partido de Paraguay, se juega en Klaipėda. Lituania completa en el grupo las selecciones de Angola y Japón. Recordemos el segundo que... era el arquero. Sí, ¿Verdad? Sí. Desde un lanzamiento de esquina, zona derecha, pase para atrás y allí aparece el remate de Adolfo para el 2-0 de España. Decía que son 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 equipos. Clasifican los 2 primeros de cada grupo más los 4 mejores terceros. ¿Cuáles son los rivales directos de Paraguay en este grupo? Angola y Japón. De buenas a primeras, me parece que España es el candidato a quedarse con el grupo. Sí. Y a partir de allí tendremos que luchar desde los siguientes partidos. No digo que este ya esté perdido, pero estamos, me parece, importante sería con un resultado lógico. Claro, si este manera. perdemos, Fede, sería importante no perder por mucho, porque va a contar la diferencia de goles también. Exactamente. Calculadora lleva. Y después ganarle a Angola y a Japón. Me estaba fijando en el dato de la TV del entretiempo. 53% de posesión Paraguay. Sí, pero ahí en su zona, ahí atrás. Claro, pero no nos sirve, estamos perdiendo el partido. Bueno, este Fede, como tiró, sí. Ya apuntó directamente. Bueno, a ver, hablemos, señores, de los partidos que se vienen. Hay Copa Paraguay, mañana un partidazo. Cerro frente a General Caballero de Mallorquín. Juan León Mallorquín. Puntero en la intermedia, mira que ese puede ser un lindo partido, linda prueba también para el equipo de Mallorquín. ¿Qué querías preguntar, Nico? Quiero hacer una pregunta. Hacer una pregunta, hacer las que quieras. ¿Qué entendieron ustedes por las declaraciones del presidente cuando habló de mano dura del técnico y del PF? Yo les iba a plantear lo mismo. Yo creo que a esta altura ya no va el mensaje en torno a la duda sobre el profesionalismo, no. Yo creo que se refirió a, no sé, en todo caso a la parte física, a los entrenamientos, a la manera de entrenar. Muchos habló del tema de Pipo Gorosito, que los jugadores no querían que se entrene a doble y triple turno, que supuestamente en su época se hacía. Muy poco sabemos también de lo que pasa allá adentro muchas veces en los entrenamientos, porque ya no están abiertos, digamos, a la prensa, pero me parece que más pasó por ahí, por la parte física en sí. No creo que se haya referido al profesionalismo ni dudado del profesionalismo de los jugadores. Me parece a mí que no pasa por ahí, porque si no sería algo muy arrancar el proceso con el pie izquierdo, o sea, no. Pero ¿Qué van a pensar los jugadores? ¿Qué van a decir? Pero nosotros mismos hablamos también en determinado momento del nivel de algunos jugadores que no están a la altura de lo que es Olimpia, ¿verdad? Incluso hablamos de las condiciones físicas del Pollo Rescalde, por ejemplo, una vez. Sí. Pero yo no creo que pase por una cuestión de irresponsabilidad. O sea, no sé si se refirió a eso. ¿Vos, Jota, cómo lo ves? ¿A qué pensás? ¿A qué se refirió cuando decía mano dura? A ver, está en línea el presidente Julio César Almada, de General Caballero de Juan León Mallorquín. Mañana juegan frente a Cerro y están a una victoria de ascender y de clasificar a la Copa Sudamericana. Presidente, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto. Bueno, Buenas ¿qué semana, tardes. presidente? Mirá que se viene Cerro mañana y el fin de semana podrían ascender a Primera División. ¿Cómo toman este desafío? Sí, la verdad que estamos de fiesta esta semana, viene un grande el fútbol paraguayo. Para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción poder recibir a Cerro Porteño, y mañana esperemos que sea una fiesta acá en nuestra comunidad. Sí. ¿Qué esperan de ese partido? ¿Cómo considerás que se va a dar? Porque
hay un dominio total de su equipo en la intermedia, realmente con muchos méritos va a ascender a primera división, lo más probable, veremos si es este fin de semana o bueno, o el siguiente, pero se dará, uno supone, por esta campaña tan buena que están haciendo, pero es el momento de medirse con un equipo de primera, de testar un poco también cómo están ustedes con respecto a la primera división. ¿Qué se imagina del partido, presidente? Sí, así mismo, la verdad que es una gran oportunidad para poder medirnos un equipo de primera división, así para tratar de calibrar un poco nuestro equipo también, a ver cómo estamos. Y bueno, mañana lo vamos a tomar como tal, como lo que es un partido importante, y esperemos hacer un muy buen partido contra Cerro Porteño. Sabemos que no va a ser un rival fácil, así que, pero nosotros también vamos a entrar con nuestras armas a pelear ese partido. Presidente, ¿qué conversó con el cuerpo técnico liderado por Ovelar? ¿Apuestan también todas las fichas al partido de mañana o el objetivo está en el partido del fin de semana de la intermedia? No, el objetivo principal nuestro es el ascenso a la división de honor, así que ese es el partido clave, pero no vamos a desatender el partido de mañana. De hecho, tenemos un plantel con muy buenos jugadores, con muy buenos recambios. Eso ya se ha demostrado contra San Lorenzo, que jugamos sin 6 de nuestros titulares, y de igual forma el equipo lo hizo de gran manera, ¿verdad? Así que el que entra siempre trata de dar lo mejor de sí, y bueno, tal vez esa sea la virtud de nuestro equipo. Presidente, no sé si le voy a meter en un aprieto o no. Yo sé que usted es muy prudente en esta respuesta, recién me demostró ello, pero por lo menos en voz baja ahí con su grupo ya se está mirando lo que va a ser la Copa Sudamericana, dónde se va a jugar, hay posibilidades de arreglar el estadio para recibir a los equipos extranjeros, por ejemplo, para hacer una gran campaña también. Va a ser muy llamativo todo lo que hace al nombre de este equipo, y que por primera vez un equipo venido a la intermedia entre en la Sudamericana. ¿Ya hay ese plan de trabajo por lo menos calladito o todavía no, presidente? Y realmente estamos muy abocados en lo que es, ¿verdad?, los compromisos que nos espera para tratar de llegar al objetivo. Claro, voy a mentir si le digo que no pienso, no estamos planificando. De hecho, si se da, Dios mediante, la posibilidad de competir en Copa Sudamericana, estamos planificando según nuestras posibilidades, teniendo en cuenta las limitaciones también, ¿verdad? Estamos planificando y de hecho tenemos que construir, tenemos que crecer en la infraestructura. El sueño nuestro es que si se da la posibilidad de competir en la Copa Sudamericana, hacerlo en nuestra cancha. Para ello estamos trabajando arduamente para ver si podemos terminar el sector este de la gradería para poder dotarle al estadio de un aforo de 10.000 personas, que es lo que exige la Conmebol. Ahora, Dios mediante, a fin de mes, tal vez los primeros días de octubre, estaremos inaugurando nuestra lumínica, y estamos trabajando en ambos frentes, tanto en lo que es infraestructura y también en lo deportivo. Presidente, ayer vía redes sociales leía que existe la posibilidad de jugar el partido de mañana contra Cerro Porteño con público. ¿Esto es así? ¿Tiene alguna información al respecto? No, absolutamente no es una noticia cierta. Todavía no está habilitado la asistencia del público a estos partidos, y bueno, mañana jugaremos con el protocolo vigente. Así que no, niego rotundamente, porque recién ya me han preguntado también, y de hecho no, mañana vamos a jugar sin público todavía, lastimosamente, ¿verdad? Porque en otra situación hubiese sido una gran fiesta en nuestra comunidad, como lo fue en años anteriores cuando vinieron Guaraní Libertad, por ejemplo. Claro, por lo que usted nos cuenta, la idea del club es jugar el año que viene sus partidos, tanto de torneo local como de la Sudamericana, en caso que esto se concrete, en su estadio, no llevarlos a Ciudad del Este, porque en su momento se manejó eso más como un rumor, me parece, que como una posibilidad del club, ¿no? No, totalmente. Nuestro sueño, nuestro objetivo es jugar
siempre de local en nuestra cancha todos los partidos. Tenemos una comunidad muy futbolera y sabemos que vamos a tener el apoyo multitudinario de nuestra comunidad, así que vamos a trabajar arduamente y vamos a tratar de poner en condiciones nuestro estadio para poder albergar cualquier tipo de partido. Presidente, yo le tengo que confesar que yo no conozco la ciudad y es culpa mía de no haber revisado tampoco, pero ¿qué tiene la ciudad para recibir a Cerro Porteño, por ejemplo? ¿Está viajando la delegación de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya con un día de anticipación para el partido de mañana? Va a llegar seguramente en cualquier momento. No le cuento a usted porque usted sabrá mejor que yo, sino que a la audiencia. Pero ¿dónde queda? ¿Tiene que recurrir a otra ciudad o hay infraestructura como para quedarse ahí, presidente? No, Juan León Mallorquín es una comunidad de 30.000 habitantes, está a 262 kilómetros de Asunción por la ruta que une Asunción Ciudad del Este, así que antes de llegar a 60 y pico de kilómetros de Ciudad del Este está Juan León Mallorquín. Sí. Tiene hoteles de primer nivel y eso ya lo pueden certificar la gente de Libertad, de Guaraní, de Olimpia que han venido, San Lorenzo, o sea, todos los equipos que han venido a Mallorquín lo van a certificar y me van a dar mi razón, ¿verdad? De que tenemos infraestructura suficiente y de gran calidad para ofrecerle a los visitantes, así que nosotros estamos muy orgullosos de lo que tenemos en infraestructura para ofrecerle a la gente de la capital. El Club Cerro Porteño, dicho sea de paso, está programado acá en la comunidad hacerle el grupo de hinchas organizados están preparando una multitudinaria caravana para recibirle al equipo y acompañarle desde una distancia hasta Mallorquín, así que va a ser una fiesta, a pesar de que hoy tenemos un día lluvioso acá en Juan León Mallorquín, ¿verdad? Pero yo sé que ni la lluvia lo va a parar a los hinchas, así que va a ser una fiesta. Presidente, ¿cómo se imagina? Yo sé que falta un partido y no hay que dar victoria por sentada, mucho menos, ni en la derrota, ni a un vencido hay que darse por vencido, como dice el dicho, y tampoco en la ventaja y amplia como tienen ustedes, hay que sentirse de que ya estás todo, de que ya está ganado el partido, porque aún falta. Pero comenzaron a pensar en idear al club en primera división, a lo lejos por lo menos, con algunas cositas que pueden ir adaptando a la categoría principal, más allá de que se ve desde afuera que son un club muy serio y están de hecho en un camino importante institucional, más allá de lo futbolístico. ¿Ya comenzaron a pensar en eso? Hace rato te preguntaban por la Sudamericana, te pregunto ahora por el torneo, por el plano local, por la primera. Sí, claro, nosotros somos una institución muy humilde, pero estamos trabajando en forma muy ordenada. Queremos ser una institución modelo dentro de nuestras posibilidades acá en el interior. Queremos demostrarle al país también que trabajando con seriedad, con transparencia, se pueden hacer bien las cosas y podemos ofrecer lo mejor también, ¿verdad? Para estar a la altura de lo que demanda el torneo de la División de Honor. Y estamos seguros que así lo vamos a hacer. Vamos a trabajar todo lo que haga falta para que Juan León Mallorquín, y con mucho orgullo puedo decir que de aquí a un tiempo Juan León Mallorquín va a ser la capital deportiva, la capital del fútbol del Alto Paraná. Eso lo puedo adelantar, lo va a hacer. Presidente, ¿qué otros deportes manejan allí aparte del fútbol? Y Juan León Mallorquín siempre ha demostrado poderío en el fútbol de salón, también las divisiones menores practican el baloncesto, el handball, o sea que es una comunidad pequeña pero muy deportiva. Realmente es una ciudad donde es una ciudad tranquila, se practica mucho deporte, hay mucha juventud y bueno, es mi comunidad, así que no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Está bien. Bueno, presidente, muchísimas gracias por este tiempo, éxitos para mañana, sí, muy amable. Amén, muchas gracias, Tito. Un abrazo y saludos a la audiencia. Allí está el presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, hablando con nosotros, el señor Julio César Almada. Así que... ¿Ya escucharon ustedes? Sí.
Mira que se lo ve fuerte, se lo escucha fuerte como... Se le escucha muy bien. Como ciudad, se lo escucha bien, Nico, ¿verdad? A mí me dio la sensación también esa. Ojalá sea un club de primera de aquí a poco, lo va a hacer, pero que se consolide como una plaza importante, que para eso tendrá que trabajar en conjunto con la comunidad, ¿verdad? No solamente porque el club solo no se va a poder, ahora, de que el club alimentara a todo lo que gira alrededor, sin duda alguna. Ahora, va a necesitar trabajar como una institución deportiva sólida, claro, con respecto a su comunidad, pero es una plaza importantísima. De hecho, hoy Fede trajo algunos datos interesantes con respecto a equipos de el interior que han subido a primera división, y este es el caso de General Caballero, que va a subir dentro de poco y que, insisto, se tendrá que consolidar y habrá que apostar de alguna forma. Jota, yo no sé vos qué visión tenés, ¿verdad? Pero me parece que el fútbol tiene que estar descentralizado, pero no descentralizado por el solo hecho de descentralizar, sino que trabajar en algunos puntos estratégicos, que es el verso de siempre, es el discurso de siempre, que nunca se lleva a cabo. Fundamentalmente, antes de Jota, perdón, porque no prendieron los otros como nos imaginábamos, ¿verdad? El 3 de febrero, por ejemplo, en principio, sí, como algo nuevo que uno tiene, que se yo, mira 10 veces, pero después se diluyó y no tuvo tampoco el apoyo multitudinario que nos hubiese gustado, y así otros clubes que no vamos a mencionar ahora porque ya lo hicimos en su momento, pero al presidente se lo escucha como que va a ser el boom del Alto Paraná, digo luego, Jota. Sí, es que lo que pasa es que para que suceda eso se tienen que trabajar más allá de lo deportivo, que tienen que hacerse sólidos, se tienen que trabajar en lo estructural, el alrededor. O sea, es muy difícil que aparezcan hinchas de 3 de febrero si 3 de febrero sube a primera y no se hace fuerte, no gana. Los chicos son hinchas de los equipos ganadores, ¿verdad? Eso pasa en una familia. En una familia puede haber vamos a ir a ejemplos concretos, ¿verdad? De lo que viene pasando en los últimos 20 años. Hay hinchas de Cerro, hay hinchas de Olimpia, hay hinchas de Guaraní, de Libertad, de Nacional, y uno va mirando de los 70 para esta época y hay mayor cantidad de hinchas de Cerro y Olimpia porque eran los que ganaban todo. Del 2000 para esta parte, Nacional se metió, Libertad se metió, Guaraní se volvió a meter. Entonces, el hijo que nace, ya al abuelo le compra la camiseta del equipo que salió ganador, o si no, iba a la cancha con el tío, o con el primo, o con el vecino que era de Cerro Olimpia. Entonces, hoy por eso es que hay un crecimiento de hinchas de Nacional, de hinchas de Libertad, de hinchas de Guaraní, que volvieron a irse a la cancha con el papá o con alguien que le llevaba, porque se volvió a tener esa efervescencia de Nacional, seguramente ese año que ganó la Copa, que el 2007, 2009, 2011 de seguido salió campeón. Ahí hay una camada de chicos que seguramente va a tener un crecimiento importante, que cuando cumplan 20, 25 lo vamos a ver en cancha. Pero no vamos a poder desarraigar, no sé si cabe el término, a habitantes de estas ciudades que sean de Cerro de Olimpia. Van a seguir existiendo, claro, ¿verdad? Pero los que nacen, si nacen dentro de una gran campaña de Copa Sudamericana, vos es hincha del lugar, del ambiente donde pero Jota, más allá de eso, ¿cómo se sostiene el equipo ahí en primera división? Y con los alrededores, los hoteles, la economía, que uno diga, bueno, Nelson Aedo se quería retirar del fútbol, o viene Tacuara, ¿quién viene de Europa? Que estuvo mucho tiempo, Barreto, viene de Europa, viene a Paraguay y no va a ir a vivir a una ciudad donde no hay absolutamente nada más que ir a jugar al fútbol. Claro. De hecho, hoy es una complicación ir a jugar, en Villarrica mismo pasaba en Santaní, los equipos decidían ir el día del partido y viajar esas 2 horas, 3 horas en colectivo, porque ir un día antes o 2 días antes implicaba tener hotel, lugares para entrenar. Ciudad Este tenía eso, Jota. Ciudad Este tenía una... o sea, es una ciudad bastante más desarrollada que otras, pero no sostuvo lo del 3 ahí en primera división. Porque Cerro no, de Franco era tampoco. Un equipo popular y no le pero Cerro de Franco era más popular y tampoco no tuvo el acompañamiento empresarial. Subió y Fabián Balbuena, te acuerdas, 19 años y paraban, era el que salía a hablar porque no cobraban. El profe, el entrenador pagaba los sueldos para los muchachos para mientras tanto, porque él tenía el bolsillo. Si no tenía el bolsillo iba a ser uno más en la fila ahí reclamando. Pero en el tema de la infraestructura también, perdón, Jota,
de la que habla Chipi mencionando Ciudad del Este, también tenemos que decir que muchísimos equipos nuestros se fueron al otro lado para esperar su partido, a la hotelería del otro lado. Cuando se jugó la Copa América, los brasileños venían en helicóptero, venían de aquellos lados y bajaban ahí en la pista. Pero tenías, o sea... Claro, pero no vienen a dejar el dinero a Ciudad del Este, lo que quiero decir. Sí, pero la cancha donde entrenar, la comodidad, o sea, vos sos hoy Libertad con ese presupuesto, hoy Olimpia con ese presupuesto, hoy Cerro con ese presupuesto, y no vas a ir a los hoteles que están allá. En Mallorquín hay grandes hoteles, eso nos dijeron, yo tampoco pero conozco. Eso ahora, hace 2 o 3 años. Por eso, la ciudad experimentó un crecimiento importante en estos últimos años. Sí. Si era Juan León Mallorquín de hace 10 años, claro, olvídate que se va a jugar un partido de Copa Paraguay ahí. Es que el fútbol también te va a hacer crecer, por eso es que es importante, el turismo interno es importantísimo, lo que hablábamos de hacer un poquitito también ordenada la planificación del semestre, por lo menos para que uno pueda comprar el viaje del fin de semana, ¿verdad? Y te vas con la familia, si sabes qué vas a hacer, qué fecha, preparas 3 meses antes, compra tu entrada, hay muchísimas cosas para que se hagan sólido. 3 de febrero no les dio el tiempo de arraigar a su gente. Fede, ¿qué datos tenés? A ver. El 3 de febrero, de hecho, fue el equipo que más tiempo estuvo en primera división entre los equipos que estaban ubicados fuera del departamento central desde el 2005 en adelante. Tomemos como referencia el 2005 para aquí. ¿Se quedó hasta cuándo? Antes. Desde el 2005 hasta el 2011. 6 años. Sí. Y luego 2014 y 2018. Subió y bajó. Subió y bajó, sí, así fue. En una temporada, inclusive estuvo muy cerca de jugar la Copa Libertadores. Recordarán ustedes, última fecha de clausura 2005, terminó tercero en el acumulativo, hizo 56 puntos en 36 partidos jugados. Una muy buena campaña del 3 de febrero. Juega la última fecha contra Tacuarí, tenía que ganar ese partido para clasificar. Pierde ese partido, Alicio Solalinde era el técnico, pierde ese partido 3 de febrero, Nacional gana su partido en Itagua y clasifica Nacional como Paraguay 3. Juega el año siguiente la Libertadores contra Universitario de Perú en la fase previa. Fue la ocasión en la que 3 de febrero estuvo muy cerca de ser internacional. Decía, 2005 hasta el 2011 y luego 2014 y 2018. Es decir, tuvo 3 ciclos en primera división. El segundo club de una actuación destacada y de un cierto tiempo en primera fue el 2 de Mayo. Subió para el 2006 y estuvo hasta el 2009. En el 2006, en su primer año en primera, jugó una liguilla pre-sudamericana. En aquel momento se jugaban semifinales y final. Jugó 2 de Mayo contra Tacuarí, el partido de semifinales. Perdió contra Tacuarí y se quedó fuera de la posibilidad de clasificar a la Sudamericana 2007. A todos le hago la fiesta de Tacuarí. Sí, es cierto. De allí en adelante pasó con el 2 de Mayo, lo mismo que con el 3 de febrero. El 2 de Mayo, 3 años en primera estuvo. 4, 2006, 7, 8, 9. Sí. Con el 2 de Mayo pasó lo mismo que con el 3. Tuvo un gran primer año y desde el segundo año en adelante se preocupó más por la permanencia y por eso el promedio se fue que abajo, por otra clasificación o por buscar una clasificación internacional. Después fueron cambiando los sistemas de clasificaciones internacionales. Bueno, en realidad antes subieron Cerro de Franco y Sportivo Carapeguá, año 2012. Ambos vivieron una situación similar, 2 años en primera, 2012-2013. Fueron para abajo y nunca más volvieron a la primera división. De hecho que Carapeguá va a jugar ahora la final contra Deportivo Itapuense, la final del Nacional B, con la posibilidad de retornar a la intermedia, a la segunda división. Cerro de Franco se eliminó justamente contra Carapeguá en la etapa de semifinales. O sea, está lejos hoy Cerro de Franco del retorno a la elite del fútbol paraguayo. Carapeguá tiene una posibilidad, si sale campeón, está ahí a un paso. Va a jugar contra el vicecampeón de la B. Sí. Y allí, si gana otra vez esta promoción, asciende a la intermedia. Esa es la situación de Carapeguá. Después fueron cambiando los sistemas y eso de alguna manera benefició, por ejemplo, a Deportivo Santaní, que de hecho ya tuvo un paso por primera en el 2015, subió y bajó, volvió a la intermedia, 2019 vuelve a primera división, clasifica a la Sudamericana,
la juega en el 2019, en el 2018 vuelve a la Sudamericana, 2 años, 2018-2019. En el 2019 se produce la histórica clasificación contra Once Caldas, aquel partido que gana 2-0 en Manizales, con Carlos Jara ayer como técnico, pero inmediatamente vuelve a la intermedia. Y hasta allí, o hasta acá, sigue jugando en la intermedia. Solo que Santaní se vio favorecido por el sistema actual, que permite que 8 equipos clasifiquen de la primera a las copas internacionales. Caso contrario, creo que capaz otra vez se dio la situación de 3 de febrero, 2 de mayo y compañía. El 3 y el 2 de mayo hicieron mucho más méritos para clasificar a copas internacionales que algunos equipos que finalmente se fueron en estos últimos años. Así mismo. Ya sé que dijiste que fuera del departamento central, pero 12 de octubre, ¿cuánto tiempo estuvo en primera? No recordaba eso. 12 de octubre estuvo desde el 98 hasta el 2009. 2009 pierde la promoción contra Sport Colombia. Baja, vuelve a subir en el 2014, subió y bajó. Fue hasta la primera B inclusive, y desde el 2020 juega en primera división. Y si le incluimos... Ahí Nico 12 de octubre te jugó Copa Libertadores, porque por el nivel de jugadores que vos contratás para cuando hay una buena administración, también tiene que ver con la cercanía de donde ellos viven. La mayoría era de Central, ¿verdad? Sí. De acá, esta zona de Asunción, o por ahí a lo mejor ahí Capiatá. O sea, que no se producen jugadores competitivos en el interior, entonces, Jota, esa es la conclusión. Pues sí, porque tenés razón en lo que manifestás, pero... Te queda lejos para venir claro, acá, pero entonces tenés que generar ahí. Claro. A eso voy. O sea, vos tenés que generar en Ciudad del Este, tenés que generar en... Pero no tenés la en competencia. esas zonas. El jugador que es de Campo 9, Tacuara, él cuando vuelve a Paraguay vuelve a vivir a Asunción, no va a Campo 9 para venir a vivir a entrenar a Libertad. Entonces, si él en Campo 9, en Ciudad del Este, en Oviedo, tiene un equipo de ese potencial, va a jugar ahí. Seguramente va a jugar ahí. La diferencia con Salvador Cabañas, por ejemplo, que sí fue campeón con 12 de octubre primero para que después él salga, ¿verdad? Claro, pero él se dio al revés, o sea, él salió campeón ahí y después se fue. Tenía Walter Ábalos, tenía jugadores de mucha trayectoria, porque vos pasa Aniceto hoy, ¿verdad? Rivas, Arvinia Galdes en su momento. Hoy le pasa, Pablo, eso. Ellos tienen formados en equipos de acá, digamos. No locales, para seguir nomás la línea que dice Chipi, ¿verdad? No, es un detalle menor, porque vos tenés 2 horas, ellos van todos con chofer, la mayoría. Después, otro detalle importante. Manejar 2-3 horas todos los días para entrenar y después entrenar. Me fijé en los clubes buscando jugadores, como para decir, 3 de febrero a la primera división la aportó tal o cual jugador. Tacuara Caroso no jugó en primera en 3 de febrero. Él asciende en el 2004, va para el Clausura a Nacional y de allí siguió su carrera en primera división. Roberto Gamarra sí. Yo tengo un video de Tacuara, cancha de Cerro Cora. Sí, pero no en... No, era intermedia. Intermedia, estoy segurísimo. Roberto Gamarra juega 1 año y de allí va a Libertad. Sí. Después yo no recuerdo otro jugador que uno diga del 3 de febrero surgió y pegó el salto. En 2 de mayo recuerdo Salustiano Candia, pero él no es de la zona. ¿Cuántos años tuvo 3 de febrero en primera? 6 o 7. Y no te da el tiempo, Fede. Los que vos cuando el primer año mientras te acomodas, el segundo año empezás a traer, el primer año que te acomodas. El Camagó fue ahora a Brizuela. Claro. Sí. No sé si él es de la zona. No sé si es de la zona. El 3. Por eso, yo no sé si es de la zona. Jugaba en el 3 y ahí lo vimos. Por ejemplo, de Nanagua vino una cantidad de jugadores cuando Nanagua trabajó. Que de Nanagua pasan a Libertad. Porque son los ojeadores que van y buscan y traen. Porque allá está este número 10 de Ciudad del Este, eterno número 10, ¿verdad? ¿Cómo era? Llamas. Por ejemplo, que tenía buenas condiciones, pero no. Lorenzo Cabañas se quedó ahí. también, se quedó ahí nomás. Uy, qué golazo de España. Del 2 de mayo, usted recordará. Otra del arquero, perdón, Fede, pero más allá, sí, error del arquero, pero ¿de dónde metió esa pelota? 3-0. Fede, Carapeguá, cuando estaba en primera, sus inferiores trabajaba acá. Cancha de Petirosi, o sea, las inferiores eran de acá, los chicos de acá. No le da el presupuesto para organizar todo eso en un año. 2 de mayo yo recuerdo Salustiano Candia, pero él no es de allá, es de aquí. Ico Jiménez. Sí. ¿Recordarán ustedes? Ico vino a Cerro. Vino a Cerro. No, Olimpia. Olimpia. Celso Ortiz. No, ese es Celso Ruiz Díaz. Celso Ruiz Díaz, dice él. Sí. Claro. Celso Ruiz Díaz. Sí, que jugó en Olimpia en una época muy mala de Olimpia. Hoy es técnico en la formativa de Cerro.
juega bien su equipo. Y después no tenemos más jugadores. Clarito Moreira no vino el 2 de mayo, dice, pregunta el 555. Moreira. Pero que de allí va a Libertad. Sí, es muy, pero Viste, fueron al quiérale sub-20. más a mi WhatsAppero, por favor, ¿viste? Es un detalle también importante el de la formativa y darle ese crecimiento. Y después hoy le pasa a Troadio, o sea, las veces que habló de los jugadores que van de la capital, el caso de Sassá, el caso de Mendoza, le escuchamos a Paniagua, ¿verdad? Hay que convencerlo, explicar lo que hay en la ciudad. O sea, la ciudad en sí no te atrae ir a vivir allá, porque es todo un cambio para la familia, pero ese crecimiento está viniendo en estos últimos 20 años, ¿verdad? Porque todo está creciendo. Y eso se tiene que ir formando, y el deporte le va a dar mucho más posibilidad de crecimiento en lo comercial a esas ciudades, para que, pues, eso es que hay que... Ahora, Jota, no es hay que armar casualidad que algo. ninguno se sostenga más de 3 años. O sea, 6 en el caso del 3. Desde el 2006 hasta el 2011, pero después no. Si no vende el jugadores, inmediato es 3 años. Si no vende, porque los muchachos se enojan cuando hay un empresario o porque su jugador juega, y la pucha, si querés que tu equipo sea competitivo necesita plata. Para que exista la plata hay que vender jugadores, y hay que vender publicidad, hay que vender patrocinio, y para que el patrocinante quiera entrar vos tenés que tener figura, y las figuras se hacen con buenas campañas. O sea, toda es una cadena de crecimiento económico. Claro, pero se hace más que nada con buena formación, Jota. ¿De qué te sirve tener un empresario? Pero es empresarial. No es, Jota. No, porque acá lo que pasa es que los empresarios tienen jugadores, pero esos jugadores no están bien formados. Entonces termina siendo un negociado solamente para el empresario. Por eso. Y o sea, no es para el fútbol al final. Pero en lo deportivo lo que hace es generar jugadores para que los ojeadores de Cerro Olimpia Libertad vengan a llevarte Guaraní. ¿Entendés? Porque si no tenés la estructura empresarial para sostener una institución, terminás formando, bueno, como pasó con Anagua. En Anagua formó Pájaro, formó Fidencio, formó como 10, 15 jugadores. Ahora pasó con los chicos de Misiones, ¿verdad? Que Irlanda trajo, Dionisio, Gustavo Gómez, Pica, una partida, porque él eligió esa zona de la ciudad. Eso sí, fue, pero trabajó y en trajo. el tema empresarial sigue existiendo, Jota, entre el chico de 16 años regular que no tiene empresario y el chico gordito regular que tiene empresario, juega el que tiene empresario. Por supuesto. Así sigue siendo. No es así. Claro que sí. No es así, Nico. Esos son en los clubes cashi ahí. Nadie, vos tenés una hamburguesería y no vas a vender una hamburguesa con carne podrida porque te trajo tu amigo. No. Si es igual a la otra, evidentemente, si es el negocio y te conviene para el crecimiento, sí. Y el otro que aproveche para crecer detrás de eso, el otro chico. No hay que ir contra la parte financiera y económica del fútbol. Nosotros pues todavía tenemos mucho en el estómago ese pensamiento de que todo es corrupción, porque existe en gran parte la corrupción. Pero eso es lo que hay que estructurar. Y sí. Porque la plata se genera. O sea, necesitamos porque no hay como ideal como quiere Chipi, ¿verdad? Por supuesto que él sabe, como sabemos todos. No existe un sustento de la formativa como para decir, no, de 20 jugadores del plantel de Mallorquín, 16 van a ser naturales de la ciudad o de esa localidad, por lo menos del Alto Paraná. Yo creo también que se van a nutrir de aquí, de allá, jugadores del resto, porque no preparamos, pues por eso yo le pregunté lo de la Sudamericana. Anda, Nico. Otra vez que no sea última hora, mira, pues jugamos contra Rosario Central y ahí comenzar a preparar tu liga ahí. Ahora no va a hacer eso. Famoso yo creo paraguayo. Que él va a sostener ese equipo en su gran mayoría y algunos refuerzos. Pero anda al básquetbol, Chipi. Todos vienen, en su mayoría tenemos eso de que Pilar Encarnación te provee en basquetbolista, ¿verdad? Y ellos no tienen las mejores ligas deportivamente. Son casi torneos relámpagos, ¿verdad? Que uno va de repente a jugar a la Liga de Pilar, sí, la Liga o en las nacionales, ¿verdad? Claro, no, el jugador competitivo tiene que venir acá, porque allá no va a jugar un año seguido para que le venga a buscar la Atena de Argentina. Tiene que venir a jugar acá. Entonces, esos torneos para dar competitividad de alto nivel a los jugadores es lo que va a traer. Y para que eso suceda tiene que haber una estructura, una inversión. Y esa inversión tiene que tener retorno. ¿Quién millonario va a venir a poner 5, 10 millones de dólares porque yo no voy a ganar ningún... O si no, ese lo es su jugador. Claro que es mi jugador, si yo tengo que recuperar la plata. Si estamos hablando de plata. Los jugadores de alto nivel cuestan plata, costaron plata. Pasan el tenis, el otro día hablábamos
con Monse, que se retiró, ¿verdad? González. Sí. Y la inversión que hizo su familia para que llegue a eso, nosotros no vemos. Ahora nomás le criticamos que esto, que sí jugó, si no ganó una medalla, pasó con hockey. Pero ¿quién pagaba los viajes y las inversiones para que ella llegue a los 20 años a ser una jugadora de primer nivel? Su familia. No, hay una estructura que te arme ese tipo de jugadores. Uno va a Argentina, en Córdoba te sacan jugadores. De Dybala de Talleres se fue a un equipo chico de Italia y ya enseguida le compró un equipo grande de Italia. Instituto. En Rosario hay escuela. Él ni siquiera jugó en primera, por ejemplo. ejemplo. De instituto. Lo de Dybala es más destacable aún porque estando en instituto pega el salto y va a Italia. Hoy nuestros chicos van a Brasil. Así ¿Sí? nomás. Antonio Galeano debutó en el San Pablo. Yo no sé si jugando acá en Cerro Olimpia le iba a comprar el San Pablo a los 19 años para ponerlo. Lo pone titular porque lo formaron ellos. Y jugó en la primera de titular el otro día. Está jugando. Sí, está jugando permanentemente. Es poca cosa. Lo de Guaireña Fede. quería resaltar por lo A ver. siguiente. Es el único club entre todos los que citamos que en un segundo año, después de una participación internacional, sigue buscando otra. O sea, hoy Guaireña no tiene muchos apremios con la permanencia. Hoy no es que está con la soga al cuello. Así como decía, Santaní jugó una sudamericana, hizo historia, le ganó 11 Caldas. Al volver, tenían que preocuparse Le costó el torneo. por la permanencia. Chao Santaní, hoy está en intermedia. No incluí en esta lista porque creo que su situación es otra en el aspecto económico, no en lo deportivo, porque en lo deportivo vino del interior propiamente, al Deportivo Capiatá. Deportivo Capiatá Sí. surgió también del Interligas va a intermedia, pero me parece que su situación es diferente. O sea, Capiatá llega ya con una estructura hecha, con un estadio ya hecho, que después se fue remodelando, jugó 2 copas internacionales, y me parece que su realidad es otra. Además, geográficamente, Capiatá queda muy cerca de Asunción. Está O sea, acá. es lo mismo que el 12. Vos Pero decís, también te vas puede- hasta Itagua, son 25 kilómetros. También tenemos que ser más exigentes también ya con el equipo guaireño, ¿verdad? Claro. Que está teniendo gente grande, gente que creciendo. está en la última parte ya de su carrera futbolística. ¿Y después qué va a pasar? Hay formaciones, hay formadores en ¿Vos sabés Guairá? qué hora juegan? Ahí te corto el Nico, te piso. ¿Vos sabés qué hora juega la formativa? Mañana juegan a las 7 de la mañana, por ejemplo. Sí. ¿Cómo hace Guaireña si juega mañana a las 7 de la mañana la sub-17? Si tiene 2 horas, 3 Y horas de viene a viaje. las Tienen que 5. salir a las 12 de la noche. Una locura. Bueno, entonces tienen que venir a dormir acá, los chicos un día antes. Son chicos menores de edad que tienen que venir a concentrar acá. Cosa, ¿cómo mandar los chicos menores de edad a concentrar acá y el costo que eso tiene? Entonces, yo no sé cómo hace Guaireña, pero Guaireña tiene que jugar seguramente el torneo. O sea, de hecho, Sol de América va a ir a jugar a Guaireña mañana. Jugará en otro Ahora, horario. ¿Y cómo ellos- hacen los chicos del Sol? Ellos viajan, ahora voy a enterarme hoy. Ellos viajan, o sea, hay un sistema que no es nada cómodo. No es nada cómodo porque ellos no concentran. ¿Qué pasa con los de Ciudad del Este? ¿Cómo hacías? Automáticamente ellos no competían, o si no tenían sus inferiores acá. Entonces, eso también, dentro de los 6 años, ¿cómo vas a armar, chicos? Dentro de los 6 años que estuviste en primera, ¿cómo te va a dar el tiempo para sacar? Bueno, pero es que no hace falta estar en primera para hacer eso, Jota. Eso hoy. Bueno, si en primera no alcanza el Esa debería presupuesto, ¿cómo va a alcanzar la claro, otra? pero no categoría? alcanza, ¿por qué, Jota? Es buena inversión, nomás es una mejor inversión. Por eso yo me refiero más a jugadores locales, Jota, ¿verdad? Si hay un plan para, así como hay ojeadores acá en los clubes, sí, hay también en Villarrica, por ejemplo, Claro que en están todo el haciendo. departamento del Guairá, para ir formando para que no pase por esa situación de la que vos estás hablando. Hoy están haciendo, Generalmente Nico. hay muchos celos también en la parte dirigencial, que no se llevan bien el equipo de primera con los de la UFI, no, Evio mía ya primera guama, Evio Yandé tal cosa, ¿no? Y celos estúpidos que nosotros tenemos dentro del fútbol, como vemos en este fútbol futsal también, por ejemplo. Guaireña ¿verdad? inauguró su terreno para entrenar, que está haciendo ahora, o sea, la tierra ya Sí, está sí, ahora, sí, están sí. armando, o sea, Guaireña está en ese crecimiento. Ahora, Que esto ojalá también- se siga construyendo. Claro. Ojalá no se quede por el camino. Necesita vender algo o entrar en una copa, porque si no entra ingreso, vos tenés que pagar tu campeonato para no salir de primera. ¿Y cómo invertir en lo otro? No, Es que ahí está el problema. De Guaireña aparecen en primera división, así rápidamente lo que recuerdo. Lito Duarte tiene 39 años. Y Rosalino Toledo
no sé cuánto tiene, pero 27, Un tiene crack, 27, pero 27 28 años. Sí, jugó ¿A dónde va a ver una Rosalino Toledo? No, Con no, el respeto no. que se merece. Está jugando muy bien. Difícil. Para No, mí y debería tiene- jugar en no, un club de yo- Asunción, pero yo hasta creo ahí. ¿Cómo Fede, le pone que- a 3 chicos en Guaireña si está peleando el descenso No, ahora? total- Encima que estoy de vos acuerdo, no, preparaste. estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. es fácil. Yo creo que Toledo podría jugar en un grande, pero ya no va a ser comprado No. como negocio para Claro. Guaireña. O sea, se va a dar a City por Susa, habrá una posibilidad y papá se ubica, pero no va a ser un jugador vendible para que Guaireña, mira la plata que me entró. Encima, ¿sabes lo que crece? Por ejemplo, vos ponía el caso de Capiatá. Capiatá no es solamente porque nosotros pensamos como Asunceno, pues queda acá cerquita a 2 horas de nosotros, pero le queda a media hora lo de Cacupé, a un par de horas lo de Paraguarí, que a los de Paraguarí vos escuchás la historia de Chiqui y de todos los que vinieron de allá y venían a las 3 de la mañana. O sea, ellos estando en Capiatá salen una hora antes. O sea que va cada zona en Oviedo, por eso yo siempre insisto con Oviedo, yo no sé cómo no hay una gran inversión en Oviedo, ya sea de hospitales, ya sea de hoteles, ya sea de todo. formativa, el epicentro de esa región, de esa parte de la región, ¿verdad? Sí. Ahí debería estar el crecimiento porque le va a quedar a 1 hora, 2 horas, 1 hora y media a todo el mundo. A todos. Que es lo que nosotros tardamos en ir a cancha de San Lorenzo con el tráfico. Sí. ¿Entendés? Pero ese crecimiento no es tan fácil, por eso es que no es así nomás que subimos a primera y vamos a armar la formativa y le traemos, es estructural financiero. Después el jugador siempre existió, la estructura financiera es la que hay que armar, para que el inversionista no venga 3, 4, 5 años y si no vendió uno se vaya, nadie va a venir a perder y plata. si no es Y- por bueno, plata, hacemos Esa- la pausa. Esa, Antes, perdón, esa digo. es la idea justamente que se tienen de afuera. Ayer ponía en el grupo lo que dijo el técnico de Lanús. Cuando terminó el partido, Lanús ganó 1-0 y fue expulsado el compañero de Morel, ¿verdad? El que juega a su lado, y él se quedó a jugar solo como volante fijo. Y entonces le preguntan por Morel al terminar el partido y dice, sí, él fue llamado a la selección paraguaya de fútbol y de 3 partidos jugó 2, lo que demuestra lo que creció acá, dice. ¿Verdad? Ellos están convencidos de eso que también la gente Sube dice el día. Berizzo, Vende ¿verdad? su Sube el escuela. día. De que tienen que pasar por el fútbol argentino para que después venga a jugar a ser jugador de selección. Imposible cortar Chipi, pero ese es un caso de prepararon un técnico para primera. Subeldía fue Sí. parte de las inferiores, aprendiz del profe Cabrero. Después él de a poquito fue quedando. Cabrero cuando se retiró de la dirección técnica le dejó a Subeldía, no es que le echaron a Cabrero. Él pasó a ser coordinador deportivo, algo por el estilo, para darle la chance a un entrenador que sube. Después él se fue, dio vuelta por el mundo y ahora vuelve siendo un Cabrero. Él va a seguir formando y seguramente algo tiene abajo. Yo no sé si ese chico de La Vega ya vendieron, porque Lanús con de La Vega nomás tenía para 10 años más de inversión. El que jugó la final de la Sudamericana tenía 18 años, era un volante de la gran Jugadorazo. flauta. El de Rubito de No pelo sé si ya largo. vendieron ese. Fede, Miro la tabla de la intermedia y realmente el que está muy bien posicionado y que prácticamente es un hecho que va a jugar la primera en el 2022 es General Caballero de Juan León Mallorquín. Después tenemos equipos de Asunción o Gran Asunción, Resistencia, San Lorenzo, Independiente de Campo Grande, Tacuaril, Trinidense, séptimo Atirá, octavo 3 de febrero. Tienen 40 puntos ambos equipos y están a 3 del tercero, el cuarto y el quinto. Digo, pensando en que podamos tener más equipos del interior, porque es una gran posibilidad que se abrió a partir de la decisión de que suban 3 equipos de manera directa y que uno juegue la promoción. siguen Lanús de La Vega. Sí, justo. Siguen Lanús. ¿Cuántos años tiene? 20. 20, ¿ves? 20. Y lo están aguantando, lo van a vender porque ese va a ir a un equipo grande. A un equipo Probablemente. importante, un jugador de 7, 8 millones que ellos normalmente venden luego en esa plata. Hacemos la pausa, ¿sí? 12:33 y ya venimos, nos metemos al plano local a ver qué hay con respecto a Olimpia que juega mañana frente a Cristóbal Colón. Cerro De General J. Augusto Caballero Saldívar, Cristóbal Colón juega Mario Ricardo allí. no es el mismo que le eliminó la vez pasada. No. Ese Es es de otro. Ñemby. Sí. Por eso es otro. Es Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Sí. No de Ñemby, a quien había enfrentado, que es el ex equipo de nuestro referente Cabo de Vila allí, Sí. que jugó en No en encontré Colón. su ficha, me fui a El buscar equipo la... de Riveros. El Rivero. Cristian Rivero. Cristian Rivero es de uno de los Colón. Ah. Sí, es de J. Augusto. De J. Augusto. Él es de J. Augusto. Hacemos la pausa, ya venimos.
Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Mucho más, se debe más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces, por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 13 al miércoles 15 de septiembre. 72 horas de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Haz tu pedido online ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado con todos los medios de pagos en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, pagás tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tendrás opciones de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tus tarjetas de la cooperativa universitaria, accedes al precio contado hasta en 10 cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12:40, a punto de saltar al campo de juego Young Boys, a punto de saltar al campo de juego el Manchester United, esto en la UEFA Champions League. A ver, Nico. Para que no pierda vigencia, el 376 dice, si se generan jugadores en el interior, lo que no hay es mercados, clubes, dice, a donde puedan llegar a primera. El ejemplo que dieron de Tacuara, que tuvo que venir a Asunción para jugar en primera. Antes de volver de Europa a Asunción, tuvo que venir del interior a Asunción, dice. El problema del fútbol centralizado. Hasta ahora nuestro torneo es un metropolitano, con algunos invitados del interior, dice este amigo. Sí, el 117 dice, y si hacemos como los uruguayos, ellos se dedican a preparar chicos para vender al extranjero. Venden más jugadores de inferiores que Argentina, dice también el 117. Permitime, Nico, por favor, porque después de mucho tiempo se va a entonar otra vez el himno de la Champions. A ver, ¿cuánto ha pasado? ¿Unos cuantos meses? La final fue en mayo. En mayo. En Portugal. A ver, mirá el estadio lleno. Young Boys. Una plataforma para ambos. Contra el United. Y atención, que para los que tengan algún recuerdo de aquel partido que ya jugaron estos dos equipos, vimos algo ese 0-3 en favor del United. Hay cosas interesantes en el juego. Cristiano. No es un equipo que ceda. Vuelve el bicho, el ídolo de Nico Ledesma. Que se sienta en el cómodo, United. Sin jugar. No sé lo que planteará hoy, pero en líneas generales es justamente una plataforma. Qué linda coreo la de la hinchada del Young Boys. A ver. Buenos pasajes de fútbol. Después, obviamente, la jerarquía individual muchas veces en el fútbol termina decidiendo por sobre lo colectivo, y enfrente tiene, como decíamos, a uno de los gigantes de Europa. Alternativa. Hablando de gigantes, la presencia de Cristiano con Ronaldo. Celeste, igualando la marca. Shortcito azul, algún rosado, ¿no? Rayas. Llegando a 100 a ver. partidos. Y la música del torneo y la música del fútbol allí en el estadio en Berna. Bueno, ahí estaba el himno de la UEFA Champions League. Young Boys frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Se van a enfrentar en breve allí en Berna. Ganó España 4-0 a Paraguay en el debut de la albirroja en el Mundial de Futsal FIFA. Goles de Francisco Solano, Adolfo, Raúl Gómez y Raúl Campos. La segunda presentación de la albirroja será este viernes 17 a las 13 frente a la selección de Angola, y cerrará su participación el lunes contra Japón. Paraguay obligado a
ganar ambos partidos, en todo caso a ganar uno y empatar uno para meterse como tercero a la fase de octavos de final. Calculadora. En Pilar se gana más que en el Metropolitano de básquet, dice. Termina el Metropolitano y vienen los jugadores a jugar el torneo pilarense. Vean los planteles de los finalistas y 7 jugadores de los quintetos son jugadores de los clubes capitalinos. Terribles equipos se arman. Totalmente de acuerdo, Sí. y mejores que los de acá. El tema es que su competencia no le da la competitividad que necesita el deportista, porque dura poco. Tiene que ser de año a año. El 117 dice, último Chipi, perdón. Cierto veo que Berizzo va a nacionalizar más jugadores extranjeros, mientras tanto le sigue trayendo a otros para calentar la banca, dice. Son paraguayos. Se hablaba del caso del lateral, ¿verdad? De Boca. De Boca. Sí. Ahora, Sandés. nacionalizar está bien, pero que estén por delante de los Vargas, no. Porque el mismo que tiene 20 partidos en Boca, acá hay uno que tiene partido en Cerro, Vargas. Y hay otro Vargas Nacional que está volando. O sea que está bien Ahora, nacionalizarlo. aquel no juega en Boca en el equipo titular. ¿Cuál? Y el mencionado. No sé, pero me dijeron que tiene 10, 20 partidos y todavía no lo vi. Y hay otro Samuel. Yo no lo tengo. ¿Cómo se llama el lateral derecho de Ahora Racing está también? jugando. Para mí que recién ahora está jugando. Sí, ahora está jugando. Hablo de Sandés, el de Boca. sí. El otro es Cáceres. de 5 o Racing. 6 partidos recién Sí, tiene. sí, sí. Por eso, pero... Cáceres sí hace un tiempito que ya viene jugando. Pero está el de bien Boca nacionalizarlo, ahora sí. porque si no vos mirás los argentinos campeones del mundo son todos apellidos europeos. O sea, ellos son hijos de europeos. Sí, o sea, todos nacidos ahí. Bueno, y acá los paraguayos que van allá y nacen allá son hijos de paraguayos, se terminan eligiendo la nacionalidad. Yo en eso me parece que hoy tengo que ser un poco más amplio. Yo insisto, en España hay una comunidad paraguaya. Sí, Higuaín nació en Francia. Claro, por ejemplo. Ahora que porque esté jugando en Boca 3 partidos es más que el que está acá siendo titular en Cerro, no. Pero nacionalizado para que venga y sea parte de nuestra selección, todos los que estén en un gran nivel, bienvenidos sean. Pero en base a lo que dijo Nico con respecto a las declaraciones de Subeldía, se nota que los técnicos argentinos tienen ese pensamiento. Y eso, así mismo. O sea, jugador que viene al fútbol argentino, ese jugador es selección. Mientras vos juegues en Guaraní, en Cerro, en Olimpia, salvo que haga una Copa Libertadores de aquella, ¿verdad? Pero es como que si no jugás en el fútbol argentino, es casi como que no existís. La B de Argentina se ve. Sí. Nosotros, vos le ofreces a Digno González, tiene 20 goles. Digno González va a terminar el año siendo goleador, no sé si es la intermedia o no, pero él va a terminar con más goles que el goleador del fútbol paraguayo de primera. Sí. Y capaz que el doble en cantidad. Por su competencia tiene más partidos, desde año a año su plantel no se cambia, es el mismo torneo. Entonces, posiblemente va a terminar con más goles, pero un gol de Digno González, vos cómo saben que existe Digno González. O sea, los europeos vienen a buscar en Argentina y en Uruguay y en Brasil, porque son campeones del mundo, porque tienen ya esa tendencia de que siempre hay una gran figura, entonces vienen a buscar. Nosotros ni siquiera mostramos no se ve mucho en nuestro fútbol. 11 partidos tiene Sandés en Boca. 11. Sí, Agustín Sandés. Nació en Lanús, 16 de enero de 2001. Lateral izquierdo. Bueno, yo no sé, yo creo que el tema selección, yo no tengo nada en contra de los nacionalizados, pero sí creo que se debería demostrar un nivel importante. O sea, no por considerar nomás que es mejor de lo que tenemos y ya está, le pones y es titular indiscutible. Después, bueno, todo suma y yo ahí coincido con Jota, son hijos de paraguayos, circunstancialmente nacen allá, pero sangre paraguaya, o sea, eso no debería estar en discusión, aunque a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Después, bueno, ya el que... y después están los que están acá, ¿verdad? Que deberían luego cumplir 5 años para ser paraguayos, que ya están acá, ya son de acá. O sea, me parece distinta la situación. Y no somos un país generador de jugadores por doquier como para elegir solamente los que están acá, que es el caso de otros, ¿verdad? Argentina mismo tiene a Higuaín, que decíamos, nació en Francia, circunstancialmente. Claro. Pero Lo que creo que está mal nomás es ir a apuntar a un jugador, traerlo, Totalmente. hacerle jugar de una, Sí. hacerlo figura y que siga y que el equipo... ¿qué pasó, por gire en base ejemplo, a él. de Villalba? Ahí está. Un partido jugó por la selección, titular contra Perú. Sí, pues hay que la Perú, dirigencia en Lima, tiene que y después nunca averiguar, más. che, y después aquí, ¿a quién fue vendido? ¿Se generó algo para nuestro fútbol o se generó algo para el que lo puso? Porque o si no,
Por eso, porque yo recuerdo los ejemplos de los nacionalizados de la época del Tata. Jonathan Santana. Yo lo fui a esperar al aeropuerto cuando él llegó. Estaba en Wolfsburgo de Alemania. Luca Barrios. No, pero por eso te digo, sí. Luca Barrios llega para jugar el Mundial. Vos decís, bueno, uno que no hizo ni el proceso eliminatorio. En Borussia Dortmund está jugando. Néstor Ortigosa, figura del fútbol argentino. Yo me fui a entrevistar, recuerdo, la casa de sus primos que era hacia barrio republicano. Alguien nos había contado, parece que estaba por ahí. Compañero de colegio. Sí, me fui, salió él, me quedé así impresionado porque en aquel momento no había tanto acceso como antes. Es igualito, Guille igualito Sí. a Néstor. A Néstor. Meses antes había leído una nota que le hizo el gráfico a Néstor Ortigosa. Me acuerdo que aplaudí y él mismo sale a atenderme. Y dice ahí que él, sí, que hizo los papeles y que está con ganas de que lo llamen. Lo llama el Tata Martino, pero siendo una figura de Argentinos Juniors. O sea, hablamos de 3 jugadores que llegaron De a la nivel. selección de nivel, que llegaron a aportar a la selección. Entonces uno dice, listo, si Morel. van a traer un jugador como Puedo ese, decir- vengan. A Morel todos Morel. lo teníamos como argentino y era hijo de nuestro Morel. No, Morel En era barrio nuestro. Tacumbú. Claro, pero lo conocimos como argentino porque Claro. con Sí, el sí, tono sí. y jugando allá, pero si no es paraguayo... Pero Frente a la cancha del presidente Valle vive su abuelo. yo sé que hay que cumplir los 5 años y qué sé yo, pero vamos a nacionalizar un número 10 de Brasil, por ejemplo, uno que no tiene posibilidad de Brasil, pero que sea gran jugador de Bragantino, por ejemplo, ¿verdad? Y le nacionalizamos que sea solución, pero traer nomás por traer a cualquiera, porque por supuesto que no se va a equivocar. Sande juega en Boca y qué sé yo, le va a poner unos minutos, hace 2 buenos pases, le aplaude el público, ¡pum! Ya nos metió en el bolsillo otra vez el técnico. Ahí pues está el empresario. Y ese fue Fabro. Yo creo que el único caso de jugadores de otro país que llegaron, se asentaron aquí, vivieron aquí y fueron convocados. Lamentablemente él recién cumplió los 5 años, me parece Ya grande. ya en un ya grandecito. Y ahora sí fue convocado. Sí, él fue convocado. Él fue convocado, jugó inclusive, Sí, debutó con marcó un gol. goles y Con todo. Alemania que ganamos 3-0, Sí, ¿te acuerdas? él había Después jugado, Fabro sí, sí, jugó sí. de enganche, José Ariel Núñez. Totalmente. ¿Con quién jugó José Ariel Núñez? Pitoni con había jugado ese Luis, partido. Luis Caballero, uno creo. Pitoni. Sí. Ay, ¿qué pasó? Fue, le salimos a jugar allá con Víctor Gene. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí. Amistoso, pero fue espectacular. 3-3. Debutó con un gol, Fabro, ante Argentina en Córdoba. En Córdoba. Fue que 3-1. 3-1. 3-1 habíamos perdido. Penal ese para partido. Paraguay Sí. cuando estábamos 1-0 abajo y Fabro marca el gol. Sí. Bueno, vayamos un poco al torneo local. Olimpia, Víctor, ¿qué prepara Álvaro Gutiérrez? Guaraní juega recién, ayer hablábamos con José Florentín. Guaraní juega el sábado, se viene un partidazo frente a Cerro. Partidazo realmente. Sábado, puntero contra escolta, Cerro obligado a ganar. Cerro obligado a ganar, Obligado a porque ganar. si Se le no... va a ir a 8. No, si pierde creo que ya le entregamos la Copa a Guaraní, mitad del campeonato y se suspende el torneo. Estoy exagerando obviamente, pero No. si gana Guaraní, Jota... 8 en la recta final. O sea, tiene que perder 3 partidos seguidos y vos ganar 3 partidos seguidos de 9 que quedan. Sí, por Es eso digo, o muy sea, en un irregular. torneo corto, en la mitad del campeonato, ganarle a tu escolta y quitarle 8 es sentenciar el campeonato. Porque te puede pasar de descontar 9 puntos, pero entre fecha, empate, ganar, perder, empatar, y no da el intervalo 9 partidos para descontar eso. Ahora Muy Cerro difícil. juega en su casa. Cerro juega en su casa. Va a ser un partidazo sábado a las 8:15 de la noche. ¿Cuánto de público entra? Expectativa de gente ahí. Aquí es la- ¿Y el Lo 20%? Sigue siendo la misma. ¿Verdad? A ver. 8.000. Principalmente por eso que están diciendo, principalmente 9.000, por la 8.000, irregularidad de los otros equipos, no luego por la regularidad de Guaraní, más por la irregularidad de los otros, que así te ganan. Nacional, el otro día se reían ustedes de mí cuando yo le dije, Nacional es el Ajax de Johan Cruyff contra Cerro Porteño y después desaparece. Y si empatan, todavía hay campeonato, ¿no? ¿Sabes la magia que está haciendo? Yo me saco el sombrero con Rodrigo López Nacional, perdón, Chipi. Volvés al tema de Nico. Sí, pero ¿por qué no puede sostener un nivel? ¿Y por Eso qué nomás no que yo tiene digo. el plantel? Le sacan, se le fue un jugador importante, no trae mucho, está sacando chicos. La vez pasada, Brian Ayala, el sábado hablamos con él y nos decía que, por ejemplo, él dejó de lanzar centros al área a pedido del técnico. Y lo explica bien. Nosotros no tenemos cabeceadores, dice. En Sol de América, por ejemplo, Sol, ¿qué pasa? Sol agarra, tiene la pelota, Ayala, lanza al área. Sol arrancó el partido pasado con Toledo y con el brasileño da Costa.
el gol termina siendo Mencia en la primera jugada del partido. Pero es cierto, Nacional, miramos su plantel y no tiene jugadores como para recepcionar Fleitas. o definir dentro del área. Fleitas se le lesionó y ahora está Sí. volviendo. Está en esa Pero le cuesta, irregularidad de le que, cuesta. claro, porque está volviendo. Debutó Prieto la vez pasada, pero es Bien. más un delantero por fuera, o sea, no tiene estatura Nacional. Vuelvo como al tema sacar para provecho. no Perdón, enojarlo a Chiqui, Nico. perdón. No, para no enojarlo a Nico. Si empatan, ¿qué pasa? Y si empatan... Se mantiene ahí la pelea, pero se buen mantiene. resultado para Guaraní. Sí, porque es una derrota de Guaraní, una victoria y queda 2 puntos. Ya la sensación es distinta en 8 fechas. Estás ahí cerquita, no te puedes volver a Gana y tropezar. se prende. Esto ya es un mano a mano igual. Sí. O sea, no, Sí, no hay sí. posibilidad de que se meta otro. River. Pero es difícil pensar no va que a pelear el campeonato. el plantel... Pero River hoy tiene campaña positiva. Más 1. River tiene... Sí, pero no va a ganar Jotas. Bueno, pero si 7 a alguien le partidos. tenemos que sumar es a River. Si River 3 fechas más sostiene, la última parte sabe cómo sale. River tiene Tremendo. uno menos que Cerro en este momento y Sol de América tiene 3 menos que Cerro. Tiene muchos jugadores hechos. Pero Sol está más para pelear por el plantel, digo yo, que River. Sí, Sol tiene un plantelazo. O sea, por eso digo, Cerro gana este partido, Sol gana su partido, se pone ahí a 3 de Cerro y así como vos decís, sostiene 2-3 fechas y Sol podría pelear. Ahora River yo no creo por plantel, o sea, está preocupado en otra cosa, está... O sea, a Pero River, se le está a dando. River le sirven los empates. Se le está dando, está tercero. Por eso digo, si a alguien, porque Guaireña está irregular. Nacional tiene poco. Nacional está siempre haciendo buenos partidos, pero tiene poco. O sea, no, el plantel es muy joven. Ahora está jugando el chico Martínez, por ejemplo, él está agarrando una seguidilla de 7, 8 partidos. Hay que darle 6 meses a ellos para que exploten. Y a Rúa se le desgarró. Hay un chico que entró en el plantel en vez de Garay, que todavía no jugó mucho, pero Garay le pasa algo a Farid, vos sabía que estaba Garay. Hoy el otro día nos dijeron, me olvidé el apellido, perdón. Un central zurdo nacional muy bueno, que es juvenil, que lo vamos a ir viendo cuando tenga espacio. Bueno, a ver, Ariel, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bueno, ¿cuál fue el equipo que paró? Supongo que paró equipo hoy Álvaro Gutiérrez para el partido de mañana, ¿o no? No hicieron fútbol, no paró ningún equipo. Bueno. Todavía no tiene definido el equipo que va a poner mañana ante Cristóbal Golón. Recién en la noche hoy, no creo, ni... Hay que ver, Chipi, vos sabés que no nos pasaron todavía el informe de si van a concentrar hoy o directamente mañana se juntan. Porque la práctica fue esta mañana. Mañana... ¿Mañana qué hora juega Olimpia? 19:45. ¿Dónde? Cancha Nacional. No, se juntan mañana, supongo. Copa Paraguay. Sí, por eso. No hay presupuesto. No, aparte de que seguramente van a poner un equipo similar al que había puesto ya en aquel partido en Mallorquín, ¿verdad? Con mayoría juveniles. Sí. Y los que no tienen minutos. Ya que va a dirigir perdón Ariel, va a dirigir el profe por primera vez y él habrá hecho un estudio del plantel y ahí va a poner a los jugadores que él cree que le puedan servir en el plantel, es especial para darle minutos y dirigirlos ya también. Sí. Ayer en la conferencia manifestaba de que él vio incluso ya algunos videos, que tenía ya algún conocimiento de lo que tiene el equipo. Y finalmente vamos a ver cuál es el equipo que va a parar, ¿verdad? Porque hay que recordar, el lunes es contra Nacional en el Estadio Manuel Ferreira. Partido fundamental. O sea, esa es una final para Olimpia. Clave, sí, totalmente. ¿Pero vos crees que va a estar Landaida con él o ya no? No. Que dicho sea paso su cumpleaños, ¿verdad? No va a estar ya netamente Álvaro Gutiérrez con su cuerpo técnico. Gol del United. CR7, a ver. Cristiano. Para Nico. Del
Manchester United. Como siempre en Champions, Cristiano Ronaldo. Si hay Champions en juego, hay gol de CR7 ante Young Boys. Mecánico. Forever Young. Cristiano Ronaldo, los 36. Como siempre, 1-0. No, pero, por favor. Con música y todo, Forever Young. Todos esperamos. Cristiano Ronaldo, Nico. Sí, linda música. Mirá su movimiento, ¿viste? ¿Qué vas a decir ahora de CR7? Habla, Nico, por favor. Ahí está Ariel esperando. No puede línea. penal, Nico. Le busca el gol. Qué increíble. No, mirá el Vos, movimiento. Ariel, que vos hace. sabés cómo es cuando todos los días puteás contra el mismo. Gana el United 1-0 frente al Young Boys. Lo único que falta es que seamos campeones de la Champions. Oye, ya te dio una Champions, Cristiano, Nico, 2008. Sí. Frente al Chelsea. En Moscú fue, si mal no recuerdo. Sí, en Moscú, Sí, 2008. Moscú. Bueno, Ariel, perdón, Fede. Antes, en el calentamiento previo a Young Boys versus Manchester United, dice el diario Le, por la Champions, una acomodadora del público recibió un pelotazo en la cabeza y Cristiano Ronaldo se acercó a ver cómo estaba. Muy bien, qué elegancia, por favor. Es curioso y sale un noticia mundial. Parece a uno de los que están buscando votos acá en Paraguay. Bueno, ¿No viste el video? Ariel, ¿qué más de Olimpia? A ver. Y uno rápidamente, a ver, si nos guiamos por lo que había puesto o por lo que tuvo también ya en el banco el pasado fin de semana, Gastón Olveira, Alan Vargas, Luis Zárate, Agustín Alde y Marcelo Tigarribia. En el medio Ramón Sosa, Hugo Quintana, Jordan Santa Cruz y Gustavo Peralta, y arriba Néstor Camacho y Diego Duarte. Ahí que si pone esto, en definitiva le quiero poner ya a todos los titulares. Muy bien. Vos no vivís en limpio, Ariel, ¿verdad? No, señor. Ah. No, vos, si no te iba a preguntar por quién ibas a votar, ¿verdad? Sí, por, ya me imaginé por dónde venía la pregunta. Bueno, no, está bien. ¿Te ¿Vos gusta Rambo? qué sos, San Lorenzano, Ariel? Asunción. ¿Vos no vivís en Asunción todavía? Sí, claro que sí. Ah, claro, barrio, En el pero yo me estoy populoso confundiendo con otro barrio bodega. San Pablo. Sí, barrio San Pablo está acá cerquita. De la radio, digo. Bueno. Sí. Se puede entrar en la plaza, no se puede entrar en la plaza, está todo enrejado. No, sí, muchísima gente hace actividades físicas todos los días a cualquier hora. Yo quiero saber Increíblemente quién- las plazas todos los días. mejoraron cuando se enrejaron. Sí. Yo quiero saber quién es lo que le da la idea de hacer el video con Rambo y demás. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la cabeza pensante ahí? No, ahí. No, pero alguien tiene que decir, che, no quería hacer un video con Rambo por el tema de seguridad. Alguien tiene que pensarlo. La idea No, depende de la hora no. en que llega. Pero la verdad, bueno, no sé. Que me disculpe, pero fue una jugada. No, una joda, no. No, de verdad. Nos merecemos luego todo, ya que... impresionante. Bueno, Ariel, ¿qué más de Olimpia cerramos por acá? Nada más, aguardar lo que pueda hacer el plantel a partir de ahora. Y hoy hay un reconocimiento para el señor Osvaldo Domínguez Dip en el domicilio particular del señor Miguel María Michel Agnoldi con todos los campeones del mundo. ¿Sabes quién organizó, verdad? Sí. Carlos Quise. Carlos Alberto Quizá, exactamente. Misner. Así que... Yo digo, es un adelantador. El profe siempre siempre estuvo adelantado. O sea que algo. No, pero es que El él tema. ojo y lámina, o sea que tiene que venir algo bueno. Mira que bueno, no sé mucho del tema, ¿verdad? Pero vamos a la pausa. No, pero eso es que para ahí va el fútbol. Yo creo que para ahí va el fútbol. Para Eso la es lo que sociedad hablamos. anónima. Claro, para ahí va el fútbol. El fútbol nosotros tenemos que entender que la felicidad y lo que genera para el hincha que es fanático y que piensa en lo íntegro, vamos a decir, tiene una estructura financiera. O si no, nadie iba a tener dos clubes. O la mayoría, yo soy hincha de Atlántida y de Libertad. Si Atlántida era lo grande que tenía que ser, yo no iba a ser hincha de Libertad, iba a ser hincha de Atlántida porque nací enfrente de la Atlántida.
Entonces, por eso es que todo el mundo tiene, al final vos terminás eligiendo también, o te vas creciendo con algo que en primera división existe. O sea que acabas de confesar, Jota, que tu interés por Libertad no es genuino, No, claro que vino mi papá después vivía enfrente de la cancha de Libertad, o sea, yo por eso. No, Pero como yo me dijiste crié que en la si cancha de Atlántida era grande, yo no era hincha de Libertad, dijiste. Y me supongo de que iba a ser fanático de Atlántida porque iba a andar atrás de Atlántida, Claro. en las canchas. Claro. O sea, te termina pues llevando... Por eso todos tienen su segundo club ahora. Segundo club. Segundo o tercero. ¿Pero quién tiene segundo club? Los únicos autorizados a tener segundo club son los hinchas de equipos del interior. Los únicos autorizados. No, hay muchos. Acá no hay segundo Ariel es de club. 3 de noviembre, por ejemplo. No, pero Ariel no es del 3 de noviembre. Ariel es 3 de noviembre, Ariel no puede ser otro club de 2001, San Pablo. categoría 2001, categoría 2001, Ahí ya salió campeón. este. Ahora me van a decir que Cabo es hincha de Colón también. De Colón. Tenía que, Ariel, ¿sabe cómo tenía que responder? Tú, se cortó. Bueno. No, un solo club hiciste, Jota. No, sí, está bien, pero eso es por ahí no va, sino o sea, que... vos sos de Atlántida, entonces. Porque yo nací en Atlántida, jugué en Atlántida, me crié en Atlántida. Hiciste una buena confesión, Jota, que solamente porque Atlántida no creció. Bueno, ¿qué pasó, Ariel? No, te iba a decir nomás un ejemplo de mi mamá y de mis tíos, por ejemplo. Ellos son hinchas, bueno, en realidad mi mamá fue, y los tíos que tengo son hinchas del River. Ellos son todos del Quilito. O sea, pero no son de River y de Olimpia, por ejemplo. La casa de mi abuela está pegada a la cancha del Quilito, sobre Teodoro de Mongelos. Ahí está el ejemplo que decíamos nosotros. River en esa época sacaba grandes jugadores, era participante importante de los campeonatos. Claro. Después se desapareció, entonces los hijos de Y ella todos van tienen su saliendo. camiseta del River, ellos. Claro, eso pasa. Por eso es que es importante sostener esa estructura con... Roberto Fernández, León salió Darío León. El otro León, el Pepe. lateral izquierdo. ¿Cómo se llamaba la escuela de fútbol de River? Era famosísima. De hecho, el profe Carlos Quiso, yo me acuerdo que estaba ahí, los Parra. Pumitas. Y después tuvo un lapso que desapareció. Bueno, gracias, Ariel. Un abrazo, viejo. Dale, señor, hasta la próxima. Hacemos la pausa. Déjame Y leer dale, esta, dale, Chipi, Nico. por favor. A mí me justo, ahora me canea será. ¿Qué le pasó? Y tenemos la pausa y Esperen después un puede volver ratito, con voy a usted. leer. A lo mejor se desinflama. La operación Soga 8 fue coordinada por la Unidad contra los Delitos Financieros y la Anticorrupción de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, con la ayuda del Grupo Especializado en Crímenes Organizados para la región de Asia-Pacífico y con la unidad de Interpol sobre el amaño de partidos. Las apuestas ilegales generan enormes beneficios para las redes criminales, como el lavado de dinero o la corrupción, indicó el organismo internacional con sede en la ciudad francesa de Lyon. Hicieron operativos en varias ciudades grandes de Europa y Asia. Y hasta el momento, las diferentes operaciones SOGA han resultado en 19.100 detenciones, el decomiso de 63 millones en metálico y más de 4.000 apuestas ilegales que movieron 7.300 millones de euros. Esta es la información de hoy, y con esta cantidad de detenidos, lógicamente, impresionante todo lo que se incautó en cuanto a dinero, tarjetas, celulares, 1.400 personas arrestadas en una operación contra apuestas fraudulentas. Ahí está. ¿Cuánto tiempo de trabajo habrán tenido? No, mucho. Una locura la cantidad de dinero. 7.300 millones de euros. ¿Cómo es que se dice? Un cuerpo ya que trabajaba en eso. O sea, algo montado, evidentemente. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itaú.com.pi
y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 13 al miércoles 15 de septiembre. 72 horas de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Hacé tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado con todos los medios de pagos en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, pagás tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tendrás opciones de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tus tarjetas de la cooperativa universitaria, accedes al precio contado hasta en 10 cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, 13-15, sigue la victoria 1-0 del Manchester United frente al Young Boys por la UEFA Champions League. Enseguida repasamos los demás partidos de la Champions. Antes, Nico. Me piden hablar de Cerro. Rodrigo Muñoz, José Miers, Fabián Franco, Alexis Prieto, Ronaldo de Jesús, Rodrigo del Valle, Daniel Rivas, Enzo Jiménez, Alex Acosta, Damián Boadilla, Roberto Ramírez, Wilder Viera, Luis Fariña, Junior Noguera, Fernando Velar, Adrián Martínez, Fabián González y Fernando Romero. Son los convocados por Chiqui para el partido de mañana. Retornó el centro delantero Boselli, ya está habilitado de vuelta Jan después de su suspensión de un partido, y Pachi Carrizo sigue en reposo. Fuerte cuadro gripal, está aislado, pero está Pachi en llegaría reposo, para el sábado. y es lo que uno cree, pero la agarró muy fuerte, es lo que nos están diciendo. Lateral derecho, lo que no escuché ahí, Nico. Franco me parece. Franco dijo. Fabián Franco. Así mismo es. Fabián Franco. Entonces, vamos a ver si... Y volvió a jugar en la reserva Ñamandú, que hace rato no venía jugando el chico. Se lesionó. Exactamente, y volvió Pucha, a jugar. ese dio buenas ayer sensaciones también. en primera Ñamandú. Marcelino. Marcelino. Sí. Ñamandú. Así mismo es. A algunos no les gusta mucho, pero... Sube el día. Él se fue a la anuncio. Sí. Dame el informe, prepárame el informe de Copa Paraguay, mi querido Cristian, para repasar después lo de la Champions. Rápido. También el día de hoy. A ver, Nico. Rápido puedo ir con el 072. Dice, ¿Cómo no? Saludos señores, digo. Este equipo de futsal de Paraguay es el peor que he visto. Frágil, le falta Gigi para tener jerarquía y peso. No le vamos a ganar a nadie, dice el 072. ¿Quiere hablar Sostó? A ver, Víctor, al micrófono, por favor. Simplemente lo de Ñamandú, que era el preferido de Subeldía. Ah, preferido de Subeldía. Sí. Para Chiqui le falta dinámica e intensidad. Eso es bueno, tengamos ahí el micrófono habilitado Sí. para Sostó, a producción y panelismo, inventando una palabra. Mala idea de... Hay que atender nomás cuando se habilita este Claro, eso sí, es peligroso. Eso es peligroso. El 665 dice, respetale a mi WhatsAppero, por favor, Sostoa. JJ acaba de cavar su tumba, dice, ¿cómo pidió 2 clubes? Dice, anda a decirle a tu señora que le ama a otra mujer, dice, nada que ver, dice. A mi hija. Se ¿cómo enoja, que no? Jota. Ah, nina. Después nos envían una foto. Ah, había un audio, me olvidé, envió un audio. Libertad, pues no pueden jugar. Que quería que escuchemos un audio, me dice con respeto, dice. CR7 el mejor del mundo, Nico, dice el 358. De la cuenta Invictos, 135 goles. Atendé, Jota. 42 asistencias. 5 títulos en 177 partidos de la Champions League. Y vos sabés que tiene 135 goles en 177 partidos de Champions. Sumás 135 y 142, ¿cuánto da? Para 200. Da 177. 135 y 42. La asistencia. Claro, ¿sí? O sea, él estuvo en los Está 177 partidos, estuvo en los 170, hizo hacer 177 y goles. da en verdad, ¿sí? Sí. Este amigo WhatsApp, hizo marcar. Sí. Este amigo WhatsAppero dice, Morel era campeón de la Libertadores con Boca, si es por nacionalizar nomás, que se mude al Viroga en Buenos Aires, dicen. Miles de hijos paraguayos viven ahí, dice también. No, pero ahí es lo que decía Fede, o sea, la calidad de lo que nacionalizás.
Morel en época realidad... Acá nacionalizamos al San Lorenzo. Mudo. Morel llegó en San Lorenzo... Pero jugó campeón de Sudamericana, fue con San Después, Lorenzo. sí. 2007 Primero. fue con Boca. Primero fue campeón con San Lorenzo. Él. Primero de San Después Lorenzo. se fue a Boca. 2003, 2001... 2002, sí. 2002, sí, porque jugó con Olimpia. Porque había jugado contra Olimpia, cierto. Después él va a Boca. Pero por eso, Morel en la época de San Lorenzo era un... No sé si era el gran jugador que después llegó a ser en Boca. El 5 de lo que recuerdo así dice, rápidamente. ese Rambo le parece más a Rubén Peuchele o al finado Papo, dice que a Rambo. Qué increíble. Bueno, dame el informe de Copa Paraguay. Antes, Fede. Antes, Chipi, el torneo de la intermedia se puede definir, por lo menos el primer cupo a la primera, el lunes. Lunes juega General Caballero frente a Santaní. Lamentablemente programaron lunes a las 3 de la tarde el partido que puede ascender a General Caballero. ¿Por qué lunes a las 3 Por el de la otro tarde? lado, Atlético Colegiales, histórico juega club que pasó mañana por la primera división del fútbol paraguayo muchos años, puede retornar a la intermedia. Si gana este partido del lunes a las 10 de la mañana contra Presidente Hayes. Todos los partidos de la primera B que pueden definir al campeón y al ascendido de intermedia, lunes a las 10 de la mañana. Mal, feo horario. Hola muchachos, yo tengo dos clubes, dice Cerro Porteño y Sport Colombia, y muy fanático de los dos a muerte, dice. Ay, está, gracias. El 418. Otro del equipo de Jota. ¿Algo más, Nico? No, se están Hay, metiendo los hay algunos que WhatsApperos. son de Cerro y Manchester, por ejemplo. O sea, ¿por qué no puede No, ser yo de barrio coincido obrero y de barrio ahí Cabra? yo coincido, Jota, que hay muchos que son más hinchas de la Juve de su club acá. Por poner un ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Yo No, o sea, uno puede mira, tener... yo o sea, nací... a mí me gusta Liverpool, por ejemplo, en Inglaterra, no sé, pero no soy... No, hasta ahí, no. O sea, no... ¿Qué sé yo? Mira que tenía para elegir yo en el barrio. Tenía Halle, Nacional, de hecho yo vivo atrás de la cancha de Halle. Halle, Nacional, Cerro, Sol. Ahí en básquetbol soy Sol, por ejemplo. No soy Libertad. No, complicado mi tema. Yo soy Sol de América, papá. Sí, complicado. Bueno, dame el informe de Copa Paraguay y ya venimos, Dani. Comenzó una semana más de la Copa Paraguay. Ayer en cancha de Deportivo Capiatá, Atlético Tembetarí y Sportivo Iteño avanzaron a octavos de final. En el primer partido de la jornada, Tembetarí derrotó a Presidente Hayes 2-1. Manuel Maciel, delantero campeón con Libertad años atrás, anotó los goles para el rojiverde. En tanto, Héctor Núñez marcó el empate parcial para el equipo del barrio Tacumbú. En la siguiente fase, Tembetarí se enfrentará al vencedor de Caraíshi B de Paso Yobay frente a River Plate, que medirán fuerzas el próximo martes 21 de septiembre en cancha de Sportivo Trinidense. Por su parte, Sportivo Iteño pasó a través de los penales. Igualó en tiempo normal 1-1 contra Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero y ganó 4-3 en la tanda de penales con goles convertidos por Juan Gauto, Diego Barreto, Axel Loncharich y Carlos Díaz. Su siguiente rival saldrá del duelo entre 1 de marzo de Pilar y Tacuarí. Para hoy está marcado un partido. Guaraní de Trinidad medirá a Sport Sastreño desde las 17:15 en el estadio Isidro Rusillón de la ciudad de Villalle. Mañana entrarán en acción los grandes de nuestro fútbol. General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá a Cerro Porteño y Olimpia jugará en cancha de Nacional frente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Bueno, los partidos de la Champions para hoy, Nico, por favor, y nos estamos despidiendo que nos queda una pausa. A ver. Sigue 0-0 Sevilla con Salzburgo. Sí. Es el partido que se está jugando también en este momento. Barcelona con Bayern Múnich a las 3 de la tarde. Chelsea Zenit a las 3 de la tarde. El Dinamo Kiev con Benfica a las 3 de la tarde. El Lille de Francia con el Wolfsburgo a la misma hora. El Malmö de Suecia contra Juventus a las 3 de la tarde. Villarreal con Atalanta. Este va a ser un partidazo. Acá no vamos a ver esto, pero... Estoy viendo el equipo de Sevilla, Nico. Bono, Jesucito Navas, que ya se quedó ahí de lateral derecho hace mucho tiempo. Koundé, Diego Carlos, un muy buen central brasileño. Marcos Acuña, el argentino. Sí. John Jordan, Fernando, Iván Rakitic. Ay, me fui, ¿a dónde me fui? Espera que... Suso, el Papu Gómez y Youssef En-Nesyri, el goleador del equipo de Sevilla. Pero lindo equipo tiene Sevilla. Mira, Papu Gómez, Fernando, el brasileño ahí de volante, el tapón, Rakitic, Jesucito Navas.
Diego Carlos, su central. Huevo Acuña de lateral izquierdo. Suso, el puntero derecho. Bueno, tiene equipo, tiene equipo el Sevilla. Está jugando por ahora igual a 0-0. No, pierde. Gol de Salzburgo. Acaba de marcar, a ver. Justo que estaba no, hace rato ya, a los 21. Susic. 1-0 frente al Sevilla, por ahora gana el Red Bull de Salzburgo, que cuenta con... Y bueno, a nivel de figuras no tiene lo que tiene el Sevilla, definitivamente. Philip Kohn, Christensen, Solet, Wober, Ulmer, Susic, Camara, Seiwald, Aronson, Sesco y Adeyemi, el equipo del Salzburgo. Bueno, y el United, que está ganando con gol de Cristiano Ronaldo frente al Young Boys, está con De Gea, Van Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Van de Beek, Fred, Pogba, Bruno Fernández, Sancho y Cristiano, el equipo de el señor cara de bebé. Greenwood es el más regular, el mejor jugador que tiene hoy por hoy el Manchester United. Está en la banca Mason Greenwood. Está en la banca. Martial en la banca, Rafael Varane en la banca, Diogo Dalot entró y fue sustituido. Perdón, espera, o Dalot lo acaba de reemplazar a Sancho. Sancho estaba jugando. ¿Se lesionó? A ver. Sí. ¿Con qué se va a lesionar? Sí, Diego Dalot entró por Sancho. Todo el día entrena. No, y después Latimanio, no, luego... Nos vamos. Anoche perdió el Sport Recife, le ganó el Inter de Porto Alegre, le ganó 1-0 al equipo de Gustavo Florentín, ¿verdad? Así que perdió por 1-0 y ayer debutó Pita. ¿Y si dio Pita? Huesca perdió 3-2 contra el Lugo, de local Lugo. Ese era el equipo de Sergio Díaz. Exactamente. Bueno, fue convocado y ya el equipo de muchos fue el Lugo. Mal equipo nomás, pero... Jota, aviso parroquial. Saludos para todos. Fede, aviso parroquial. Copa Davis. No me captaron acá, Víctor, ni uno me captó, Copa Davis este fin de semana. La selección de Paraguay ya se instaló en Eslovaquia. Allí va a jugar en el balneario Porvoros, así se llama la ciudad. Va a enfrentar a la selección local de Eslovaquia. El capitán del equipo es Ramón Delgado, gran extenista nuestro. Y el representante número 1 es Daniel Vallejo. Está ahí Gustavo Ramírez también en el Gustavo equipo Ramírez sí. Y Neco Carballo. Integran el cuerpo técnico, por llamarlo de alguna manera. Vamos a llamarle mañana, Víctor, a Ramón o a Gustavo Ramírez, a ver cómo están los muchachos por allá. Para ahí vamos a explicar también el nuevo formato de la Copa Davis. ¿Qué pasó? Gustavo Ramírez, goleador en México, ¿qué pasó de él? No sé. Hasta el año pasado en Tolima. ¿Tolima? Tolima de Colombia, sí. Bueno, chao Nico. Chao Jota, chao Fede. Que la pasen bien, buenas tardes. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañimo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, añañemo mombirí mokoi metro yepeñandera pisawi. Upeicharo añoite nañandera simo ai. Hañaño ñangareko Paguasuta. Peixa oñimoñe ñandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Haoye Putasoma y Yequere, entidad binacional yacerenta. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G. Muchas cosas. Pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Radio La Unión, R800 AM.